E ayer a Boston Red Sox rindió homenaje a David Ortiz no campamento de pré-temporada de Boston, que estava seu último jogo de exibição na casa na Fort Myers. Dia que Ortiz cumpriu 40 anos, no ano passado, ele agassaco aqui, na sua última temporada. Ortiz agradeceu Red Sox para o homenaje que a surpreender. Muitos que nunca jogam tênis têm oportunidade para jogar tênis completamente grátis com Claudio Martínez, de cancha de tênis no Hotel Tamarén. Tudo já sabe, para 5 da tarde. Eso lo hacemos por un tema de promocionar el tenis y darle el primer empuje o el envión para que los chicos se acerquen adentro de la cancha de tenis. Es de 5 a 6 de la tarde, de chicos entre 5 y 6 años hasta 12 años. No tiene costo, lo hacemos sin ningún costo para los padres ese día por semana. Y lo que queremos es que los chicos se acerquen a las canchas de tenis, que los que no saben jugar intenten venir y tener las puertas abiertas en un lugar para que los reciban, por lo menos para probar. Es decir, ellos ya saben que quizás ni continúen acá porque les queda más cerca otro profe en otro lugar, y no es la idea de que yo acapare todos los chicos, sino que ellos, si les gusta, hay excelentes profesionales como Humphrey, como Eddie, como Johnny Goitía, como muchos profesores que pueden enseñar a cualquiera. Pero bueno, nosotros la idea es que el chico se acerque al tenis, es decir, y darle la primera oportunidad de tocar una bola. No necesitan raquetas, nosotros tenemos material para darles, y los mismos chicos que entrenan conmigo, que fueron algunos campeones en Centroamérica, el Caribe y otros alumnos grandes míos, colaboran en esa hora dándole a los chicos esa hora sin costo alguno, ¿no? Es decir, ellos colaboran para la enseñanza de otros nuevos tenistas. Va a ser todos los sábados aquí a las 5 de la tarde. Todos los sábados aquí en Tamarina a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Sí. Y bueno, están todos invitados. Lo único que tienen que venir es con ropita de deporte, con un calzado normal, no necesitan tampoco calzado de tenis. Y que vengan a probar, simplemente a probar, y que si les gusta continuarán conmigo, continuarán en otro lado, pero que continúen jugando al tenis. Correcto, y es gratis, aprovecha, tienes que aprovecharlo. Sí, porque hoy tenemos nosotros los profes de tenis, no solamente los profes de tenis, sino los profes de todos los deportes, tenemos una competencia insana contra muchos elementos de comidas y de elementos electrónicos que distraen al chico de la actividad física. Entonces es una lucha difícil. Antes los padres llevaban a sus hijos al deporte por una cuestión de que se críen sanos. Y hoy es más importante eso todavía, porque es la única manera de sacar al chico de ciertos aparatos que no son buenos, todos lo sabemos, ¿no? E Aruba Banco que está ribado hoy en el Olímpico en Río, te informa que falta solamente 129 días para la fiesta olímpico inicial. Y para todos están pendientes con el premio Excelencia en Deporte, con la tinta Shana Rose como el ganador, y Renzo Postuma como es un local, lo pasa aquí en ATV ya domingo hora. Mañana nos lo da la hora exacta, lo pasa aquí en ATV ya domingo hora, el programa completo, camino de personas en homenaje también, seguro. Y Corazón para Deporte, la Beck, otro semana ya son días 6 para 8:30 da noite. No perdemos, tipo un programa interesante para entender con unos deportistas que están dedicados, con amor, con corazón para el deporte. Así da, otra semana ya son días 6, es season nuevo de Corazón para el Deporte. Ronnie?